Millones de años de evolución han modelado un mundo fascinante y diverso donde habitan especies únicas. Seres que tejen complejos ecosistemas en los que la vida emerge. Soy Evelyn Segura, bióloga. Mi pasión es dar a conocer las maravillas naturales para preservarlas. Juntos descubriremos las historias más increíbles del mundo animal. Las aves son, sin duda, las reinas del cielo del mundo animal. Ningún otro grupo de vertebrados ha conseguido dominar el medio aéreo con tanta pericia. En el mar, los peces nadan con placidez, sin notar aparentemente la resistencia que provoca la densidad del agua. Están perfectamente adaptados a este medio y se desplazan fluyendo por él. Y en tierra, los mamíferos hemos desarrollado unas potentes extremidades que nos permiten recorrer largas distancias. Visto así, el mundo natural parece bastante simple, ¿no? Afortunadamente, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. La diversidad de ecosistemas y la selección natural han dado lugar a peces que caminan, aves que bucean y mamíferos que vuelan. Vayamos en su búsqueda. El cormorán parece resistirse a la norma, según la cual el lugar de un ave está en el aire. Aunque ciertamente puede volar, en realidad destaca porque se mueve como pez en el agua, literalmente. Las adaptaciones anatómicas que requiere el buceo son radicalmente distintas a las necesarias para el vuelo. La evolución es como una manta corta. Cuando te tapa la cabeza, te destapa los pies. O sea que los buenos buceadores son malos voladores. Sus alas son relativamente pequeñas para un ave de grandes dimensiones. Necesita mucha fuerza para poder alzar el vuelo y mantenerse en el aire. Pero los músculos que las mueven están poco desarrollados. Así que raramente vuela más de 1 hora al día, ni se mantiene en el aire más de 10 minutos seguidos. Pero cuando persigue peces, se mueve con una agilidad impresionante. Las pequeñas alas son una ventaja bajo el agua, oponen poca resistencia a la inmersión. La potencia que no tienen los músculos de sus alas la ejerce con los músculos de sus patas. Con ella puede impulsarse a profundidades de hasta 30 metros y bucear durante varios minutos. Además, las plumas del cormorán son distintas a las de la mayoría de aves acuáticas. Su interior es impermeable, a diferencia de la parte exterior. De este modo, su plumaje no retiene burbujas de aire que dificultarían la inmersión y a la vez protege su cuerpo de la pérdida de calor en el agua. Pero si hay un ave que es igual de hábil buceando que volando, es el mirlo acuático. Al zambullirse, se inclina en contra de la dirección del flujo, utilizando el peso de su cuerpo como plomo. Aunque captura insectos, pequeños crustáceos y hasta gusanos en el lecho de los arroyos, también puede cazar a sus presas en un vuelo rápido. Algunas aves vuelan poco y mal, otras incluso han renunciado totalmente a volar. Hay unas 60 especies salvajes en todo el mundo que han perdido esta capacidad, entre ellas los avestruces y los pingüinos.
Mientras que los pingüinos optaron por especializarse en el medio marino como el cormorán, el grupo que incluye al emú, al casuario o al avestruz evolucionaron para desplazarse por tierra. Aunque quizás no lo parezca, renunciar al vuelo tiene algunas ventajas. Los avestruces, por ejemplo, han podido crecer más que ninguna otra ave. Llegan a pesar más de 150 kilos y alcanzan una altura de casi 3 metros. Con estas dimensiones, pocos depredadores se atreven con él. El macho, que es el de color oscuro, tiene que ser más llamativo porque es el que le hace el baile a las hembras. Y luego las hembras son más apagaditas, pero bueno, aquí cada uno tiene su función. ¡Au! No hacen daño, ¿eh? ¡Au, au! Por impresionar mucho, ¿eh? De cerca. Sí impresiona, sobre todo si le miras las patas. Ves que tienen 2 dedos y una garra. Ajá. La garra es lo peligroso, en realidad, porque ya os decía antes que es su manera de defenderse. Y bueno, si los miras, pues te da la impresión de que estás viendo a un dinosaurio. Total. Sí, es verdad. Sí. Si le ves el pico a Kansi, el pico y unas líneas naranjas en las patas, eso es porque está en época de celo. Entonces te lo ves venir y dices, ya está. Entonces cualquier otro macho que haya alrededor van a tener luchas muy potentes. Estamos comiendo mucho hoy, ¿eh? Venga. Vale. Uy. ¿Quieres darle un poquito? ¿Quieres probar? Vale. Tienes que poner la mano muy extendida. ¡Ay! Muy extendida para que no te pillen la mollita. Claro. Sus largas patas le convierten en el animal bípedo más veloz del planeta. Alcanza los 70 km por hora, casi el doble que el humano más rápido del mundo. Además, utiliza la mitad de energía que nosotros. Un estudio del Royal Veterinary College, en el Reino Unido, descubrió que el secreto de su velocidad reside en la elasticidad de sus tendones. En cada paso, los tendones del avestruz almacenan el doble de energía potencial elástica que los humanos. Es como si tuvieran un muelle en sus patas. Cuando hablamos de bípedos, casi siempre pensamos en la especie humana, sin tener en cuenta que todas las aves también lo son. Esto me recuerda que en un capítulo anterior de ¿Qué animal? Dejé una cuestión en el aire. Y es que las gallinas son dinosaurios, pero eso os lo contaré otro día. Ha llegado el momento de resolver el misterio. No todos los grupos de dinosaurios se extinguieron con el impacto de un meteorito hace 66 millones de años. Las aves son en realidad descendientes directos del mismo grupo al que pertenecieron algunos fieros carnívoros, como el Tyrannosaurus rex. Si miramos con detalle el esqueleto de un ave, veremos que no es tan distinto del de un dinosaurio. Sus pelvis son anatómicamente muy parecidas y justamente están muy relacionadas con la capacidad de caminar de forma bípeda. Ahora que lo sabéis, seguro que no volveréis a mirar a una gallina con los mismos ojos. Algunos mamíferos han evolucionado de tal forma que compiten en el aire con las aves. Son los murciélagos, el segundo grupo más grande de mamíferos del planeta tras los roedores. Sus poblaciones están gravemente amenazadas. Lo que hacemos es, vamos tomando nota de si se puede saber la especie, la especie. Lo sabe bien Ángel Guardiola, experto en quirópteros, el nombre científico que reciben los murciélagos. Desde la asociación ANSE lucha para su preservación. Con una pequeña cámara, a modo de endoscopio, comprueba si han anidado en estas cajas refugio. Ángel, como acabamos de ver, en pleno invierno los murciélagos están hibernando, así que imagino que mejor no molestarles. Sí, es preferible no molestarles porque si los molestas al final terminan despertándose y en invierno lo que ocurre es que ellos cuando están hibernando lo que hacen es vivir a costa de las energías que han acumulado el otoño anterior. Entonces, cada vez que los molestas y se despiertan, queman parte de esa energía. Y si no pueden salir a cazar en invierno, porque normalmente no hay insectos activos, pues no pueden terminar de la hibernación y pueden llegar incluso a morir de inanición. ¿Y cuál es el propósito de estas cajas?
Bueno, la idea es intentar suplementar los refugios artificiales que ellos utilizan, porque en los últimos años han desaparecido muchos refugios como árboles viejos, árboles añosos, con grietas, agujeros, que utilizan ellos de forma natural. Esos árboles cada vez son más escasos y entonces lo que hacemos colocando las cajas es intentar simular un poco ese tipo de refugios para suplementar, como te digo, y para intentar consolidar poblaciones de murciélagos en zonas donde de forma natural probablemente no habría o serían mucho más escasos. Los murciélagos son los únicos mamíferos que vuelan. ¿Por qué han desarrollado esta capacidad? Bueno, no hay una respuesta a esa pregunta, simplemente por una cuestión evolutiva y los antecesores de los murciélagos en algún momento de su historia evolutiva hubo una serie de mutaciones de animales que fueron adquiriendo poco a poco esa capacidad y eso fue adaptativo y eso pues la evolución lo ha ido fijando y hoy día los tenemos así. ¿Y han copiado morfológicamente las alas de las aves para poder volar? Bien, las alas de los murciélagos son lo que en ecología, en biología se conoce como órganos análogos si lo comparamos con las alas de las aves o de los insectos o de los pterodáctilos, que eran unos reptiles que ya no existen, que existían en tiempos prehistóricos. Son órganos análogos porque tienen la misma función, pero el origen evolutivo es diferente. En realidad son muy parecidas a la mano de una persona. Si tú miras un ala de un murciélago al trasluz, es como una mano donde el pulgar es el único dedo que no ha crecido, pero el resto de dedos, los huesos se han alargado muchísimo. Y eso permite crear una estructura dentro de la cual se dispone una membrana muy fina de piel y músculos y nerviaciones y vasos sanguíneos, que se llama patagio y que es lo que le da al murciélago la superficie de sustentación que necesita para volar. Un estudio desarrollado en túneles de viento de la Universidad de Lund, en Suecia, reveló que los murciélagos son mucho más eficientes que las aves cuando vuelan. Aunque a veces su vuelo pueda parecer errático y descontrolado, son unos verdaderos acróbatas del aire. Mientras que los insectos y las aves solo pueden batir y rotar las alas, los murciélagos tienen muchas más opciones. La anatomía de sus alas incluye más de 20 articulaciones que pueden rotar independientemente. La flexibilidad del patagio, la membrana que lo sustenta en el aire, les permite hacer giros de 180 grados en muy poco espacio. Al mismo tiempo, consumen mucho menos oxígeno y energía que otros animales voladores de tamaño parecido. Así que, entre su habilidad para ecolocalizar sus presas y su capacidad de maniobra, se puede decir que los murciélagos cazan al vuelo. Ángel, aparte del endoscopio, ¿qué otras formas tenéis los expertos de detectar si hay murciélagos en los alrededores? Bueno, los murciélagos, como sabes, se orientan utilizando ultrasonidos que nosotros no podemos escuchar porque son sonidos de muy alta frecuencia. Para poder detectarlos empleamos aparatos como este que tienes aquí, que es un detector de ultrasonidos. Esto convierte los ultrasonidos a un sonido que es audible para nosotros. Ese sonido además se graba y luego se puede analizar en ordenador y podemos llegar incluso a saber en muchos casos las especies que los están emitiendo. ¿Y qué papel juegan los murciélagos en los ecosistemas? ¿Por qué es importante protegerlos a ellos y a los espacios naturales donde viven? Los espacios donde viven es importante protegerlos porque esos espacios permiten la existencia de poblaciones muy saludables de murciélagos. Y es importante que existan esas poblaciones porque los murciélagos son muy buenos aliados en el control de ciertas especies de insectos que pueden ser perjudiciales para la agricultura o incluso para la salud humana. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Una de las máximas de la selección natural es adaptarse o morir. Es decir, las especies que no logran adaptarse al medio acaban extinguiéndose. Así que el instinto de supervivencia es seguramente lo que llevó un día a un pez a salir del agua. El saltarín del fango es un pez singular. Vive en las desembocaduras de los ríos, en zonas de mareas con aguas salobres de la costa atlántica de África y también lo encontramos en zonas de Asia. Lo más sorprendente es su capacidad de vivir fuera del agua.
Algunas especies pasan más de 3/4 partes del tiempo en tierra. Esta adaptación es imprescindible si quiere sobrevivir cuando baja el nivel del agua y quedan apenas algunos ambientes fangosos en su entorno. Para no asfixiarse, retienen agua en las branquias y le extrae el oxígeno. También respira a través de la piel, como los anfibios, de la mucosa bucal y de la faringe. Vivir fuera del agua conlleva aprender no solo a respirar, sino también a moverse en tierra firme. Utiliza sus aletas pectorales como patas. Sus músculos están tan desarrollados que le permiten caminar por el lodo e incluso realizar saltos increíbles. Curiosamente, en el fondo del mar también existen peces que prefieren andar antes que nadar. Son los ranisapos o peces sapo. Como el saltarín del fango, caminan con las aletas pectorales y también con las pélvicas. Son órganos análogos a las extremidades de los humanos. Es decir, tienen estructuras muy distintas, pero cumplen la misma función. Existen más de 40 especies diferentes de peces sapo. La mayoría viven en mares tropicales. Algunas ostentan colores muy vistosos. Permanecen al acecho esperando que una presa se acerque a su señuelo, que no es más que una larga espina dorsal que agitan para llamar la atención. Y vaya si les funciona. Además, con esa boca descomunal, no se le resiste ni la presa más grande. Ni todos los peces nadan con sus aletas, ni todos los animales terrestres tienen patas. Y también se mueven. Gusanos, caracoles o serpientes han desarrollado otros sistemas para desplazarse. Los antepasados de las serpientes actuales hace más de 100 millones de años tenían patas, pero las perdieron a lo largo de la evolución. Todavía podemos ver vestigios de esas extremidades en la pelvis de boas y pitones, los grupos de serpiente más primitivos. Un equipo investigador de la Universidad de Florida ha descubierto por qué las serpientes no las desarrollaron. En estado embrionario, un gen llamado Sonic Hedgehog, en honor al famoso personaje de videojuego, se desactiva e impide que las patas crezcan. Sin embargo, tienen un sistema de locomoción mucho más evolucionado de lo que parece. Se basa en la flexibilidad de su espina dorsal, una fuerte musculatura y las escamas de la parte inferior del cuerpo. Mientras que un humano adulto tiene 33 vértebras en su columna, las serpientes pueden tener más de 400. Es como un collar hecho de cuentas pequeñas, que se puede doblar y enroscar mucho más fácilmente que uno de cuentas más grandes. Cuando la serpiente se desplaza, los bordes posteriores de las escamas ventrales se fijan al suelo, mientras los músculos impulsan el movimiento hacia adelante. Son como un vehículo todoterreno y se mueven acorde con las características de la superficie en la que se encuentran. Algunas serpientes que viven en el desierto han desarrollado un tipo de desplazamiento lateral particular que les permite ascender y descender por la arena resbaladiza de las dunas. Y si las serpientes no tienen patas, bajo la superficie del agua viven unos seres que se mueven con miles de ellas. Es el caso de las estrellas de mar, con un sistema de locomoción muy especial en el reino animal. En estas aguas de Murcia es bastante fácil encontrar a estos equinodermos.
Un conjunto de tubos y cámaras recorre todo el interior de su cuerpo, que termina en unos pequeños sacos llamados pies ambulacrales. Algunas especies tienen ventosas en estos pies, y así se desplazan por superficies verticales sin ningún esfuerzo. Aunque aparentemente no parecen moverse mucho, este sistema les permite recorrer largas distancias a lo largo del día en busca de alimento. Las ofiuras son equinodermos, como las estrellas de mar, pero se diferencian en que sus brazos son más largos y finos y se mueven ágilmente. Su nombre proviene del griego y significa serpiente. De hecho, es lo que parecen cuando se deslizan ondulando por los fondos marinos. Con patas o sin ellas, las especies terrestres se han adaptado para desplazarse de forma eficiente por el suelo. Los humanos, además, hemos ideado vehículos para movernos con poco esfuerzo. Con una bicicleta corriente, un adulto puede viajar 4 veces más rápido que caminando a buen ritmo. Dicho de otro modo, usamos nuestra energía muscular de forma mucho más eficiente. La fricción de una rueda redonda con el suelo, lo que se conoce como resistencia de rodadura, es baja en un terreno liso. Por eso, una rueda cuadrada no funciona. O quizás sí. En determinados terrenos, unas ruedas redondas no parecen ser las más adecuadas. En cambio, la bicicleta de ruedas cuadradas se mueve suavemente por un terreno ondulado. Se trata de adaptarse a las condiciones o extinguirse. Hemos visto mamíferos que vuelan, y hay otros que son expertos nadadores. Los cetáceos evolucionaron a partir de mamíferos terrestres que regresaron al mar hace unos 50 millones de años. ¿No os parece increíble que delfines, orcas y ballenas tengan como parientes más próximos a los hipopótamos, las vacas o los ciervos y que no tengan nada que ver con los tiburones? Ciertamente, ambos tienen una forma corporal hidrodinámica y también aletas pectorales y dorsales que cumplen las mismas funciones. Sin embargo, son órganos análogos, es decir, no tienen el mismo origen evolutivo. De hecho, su estructura interna es muy distinta. Este fenómeno se conoce como convergencia evolutiva. Como delfines y tiburones viven en el mar, la selección natural ha llevado a ambos a desarrollar aletas que les permitan desplazarse. En cambio, la aleta caudal, es decir, su cola, delata que no comparten los mismos ancestros. Mientras que en los peces se mueve de forma lateral, los mamíferos marinos la mueven de arriba abajo. Además, como antaño hicieron sus antepasados terrestres, necesitan capturar el oxígeno del aire. No tienen la capacidad de extraerlo del agua como todos los peces. La naturaleza es mucho más diversa de lo que a veces pensamos. 3.800 millones de años de vida en la Tierra, sumados a la gran diversidad de ambientes a los que los seres vivos se han tenido que adaptar, han dado lugar a una increíble variedad de formas de alimentación, de reproducción, de locomoción. Los humanos, con nuestra potencia transformadora, también hemos ideado nuevos sistemas para movernos de forma más eficiente, o simplemente divertida. Y si hay peces que caminan y aves que bucean, ¿por qué yo no puedo ser una humana que levita sobre la superficie del agua? Vale, al agua. Ahora sí.
no es tan fácil como parece, pero lo seguiré intentando. Que esta tenacidad que tenemos los humanos nos sirva también para preservar toda la riqueza natural. I'm moving on.